Bienvenidos y bienvenidas a todas. Hoy estamos aquí para llevar a cabo un nuevo webinar enmarcado en el ciclo de webinars 2025 que estamos realizando desde la Volunteca, que es un proyecto que llevamos a cabo desde la Fundació Per a Tarrés y la Plataforma del Voluntariado de España. A través de este proyecto realizamos una serie de seminarios online gratuitos sobre temáticas de interés para las entidades que versan sobre temas como la gestión del voluntariado, la perspectiva de género o la transformación digital. Hoy llevaremos a cabo el webinar Claves para lanzar tu proyecto de voluntariado. En este seminario se abordarán aspectos para diseñar, planificar y poner en marcha iniciativas de voluntariado dentro de entidades sociales, asegurando su viabilidad, impacto y sostenibilidad. Quien impartirá el webinar será Álvaro Crespo, que ya está con nosotros, que es coordinador del Departamento de Voluntariado y Formación y responsable del programa de prisiones de la ONG Solidarios para el Desarrollo. Así Gracias, que Carlos. Álvaro, cuando tú quieras. Todo mío, todo mío. Fenomenal, mil gracias. Gracias a la Volunteca, gracias a la plataforma, gracias a Pere Tarrés por la invitación. Y bueno, creo que este es mi segundo webinar, otro era de participación y este es un poco sobre cómo crear y cómo lanzar un proyecto de voluntariado. Como en el anterior y en este ratito de casi una hora, yo creo que voy a generar más dudas que certezas. Con lo cual, casi si empezamos por las dudas, por las tres compañeras o compañeros que hay al otro lado, casi os lo agradezco porque primero lo vamos a hacer mucho más concreto a vuestras necesidades y dos, yo creo que lo haremos mucho más dinámico. Veo en los títulos de vuestro Zoom, veo Irene Acosta, veo Ana Matas y veo SAS Intergeneracional. Me gustaría preguntaros a las tres, ¿por qué os habéis apuntado a este webinar? ¿Y cuáles son vuestras necesidades, así de primeras a corto plazo, por el cual habréis retroalimentado la pregunta y por el cual queréis responder un poco a la pregunta? Empiezo por ti, por mi izquierda, Irene, si me puedes decir, y te lo agradezco. Hola, Irene, buenas. No se te oye. Si no, pasamos Sí, a igual, Ana. igual que está escribiendo por el chat, ¿eh? Sí, igual es que en mi trabajo tenemos un club de voluntarios. ¿Vale? Vale, ¿y qué hacéis en el club de voluntarios, Irene? Vale, perfecto. Gracias, Irene. Ahora te preguntaré que dónde es y si las acciones que tienes enfocadas a lo social van enfocadas a colectivos concretos, a acciones concretas, un poco para que me especifiques. Voy con Ana. Ana, buenos días. Ana, ¿estás por ahí? Creo que te has silenciado, con lo cual debes estar por ahí, pero no te veo. Ana. Bueno, si no pasamos a SAS Intergeneracional, que no sé muy bien con quién tengo el gusto de hablar de SAS Intergeneracional. Me he apuntado que formo parte del Servicio de Asuntos Sociales del área de voluntariado. Encantado, María. ¿Estás aquí en Madrid, María? Tanto María como Irene, ¿estáis aquí en Madrid o estáis en otro sitio? Universidad de Salamanca, perfecto. Málaga, perfecto, Irene. Y Salamanca y Málaga. Fenomenal. Pues mirad, yo os voy a contar un poco la historia nuestra, la historia mía concretamente, y vamos a ver si podemos un poco focalizarlos en cuanto un poco a vuestras expectativas y experiencias, a ver si podemos ahondar un poquito en determinadas propuestas. Mirad, yo soy el responsable del programa de prisiones, pero también soy uno de los coordinadores del área de voluntariado y formación de una ONG que se llama Solidarios para el Desarrollo. Solidarios para el Desarrollo nació en el año 87 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, está muy vinculado al universitario. Y a partir de ese momento, que eran finales de los 80, pues el movimiento asociativo, sobre todo el movimiento a través de entidades de voluntariado, empezó a crecer y se empezaron a canalizar diferentes acciones. En estos primeros momentos de incertidumbre, yo creo que de la entidad, empezamos con una actividad propia del programa de prisiones, pero empezamos a extendernos, a hacer cooperación, a hacer voluntariado relacionado sobre todo, un voluntariado social relacionado con la exclusión social. Y nada, ahora mismo, para que os hagáis un poco a la idea, en el año 2025 Solidarios tiene 4 programas de voluntariado en 4 delegaciones. Los 4 programas son el programa de personas sin hogar, el programa de prisiones, el programa de salud mental
un programa de mayores y estamos en 4 delegaciones, en Madrid, Sevilla, Granada y Murcia. Aproximadamente tenemos unos 800 voluntarios al año. Eh, Tenemos una financiación, para que os hagáis una idea, un 70% pública y un 30% privada a través de los socios. Y bueno, seguimos andando, seguimos un poco deambulando. Yo soy concretamente el responsable del programa de prisiones. Y lo que sí me gustaría trasladaros en un primer momento, ha entrado, me parece, una persona, Raquel. Raquel. Hola, buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es muy fenomenal verte, Raquel. O sea, escucharte. Sí. Eh, Les he hecho una pregunta a las compañeras antes relacionada un poco qué es lo que te motiva para el curso y qué es lo que, en ese sentido, qué es lo que te ha hecho, qué necesidad un poquito más inmediata, más concreta necesitas o esperas que te vaya a resolver este pequeño curso. Cuéntanos, Raquel. Bueno, pues en principio, bueno, nosotros tenemos un grupo de voluntariados, ahora mismo es pequeñito y bueno, pues por ver si podemos eh, hacer algún nuevo programa para captar nuevo voluntariado, o así. Vale, Vamos en- vale, porque después de la pandemia, Dime. pues bueno, pues ahora tenemos menos voluntarios. No te preocupes que nos pasa a todos. Tenemos muchos menos voluntarios. Mm, Se ha expandido y eso no lo sabemos. La coyuntura es la que es, pero bueno, eso no tiene nada que ver un poco con lo que hagamos. mm. Yo sí os diría, de alguna manera, a las 4, que tengamos muy claro, y puede ser quizás un a priori absurdo, pero que es interesante, y yo creo que es lógico, es definir claramente qué es lo que queremos y qué es lo que hacemos. Es decir, es importante que como entidades o como organizaciones que desarrollan actividades de voluntariado, tengamos muy claro a lo que nos dedicamos, que yo creo que sí lo tendréis suficientemente claro y si no, tenéis que tener un debate interno y sobre todo hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos tender. Bien, en ese sentido, tenéis una serie de números en cuanto a voluntariado y en cuanto a personas atendidas, imagino, pero más allá de eso, es muy importante que sepáis cuál es vuestro referente, es decir, qué es lo que hacéis y si lo que hacéis tiene sentido para las personas a las que os dirigís. Y os hago a las 4 esa pregunta. ¿Lo que hacéis lo tenéis claro y ese que hacéis lo tenéis claro para las personas a las que vais a dirigir vuestra acción? Me podéis contestar o in situ o por el chat, como queráis. Sí, sí, yo creo que ¿Vale? sí. Raquel lo tiene claro, fenomenal. Irene, Ana, ISAS Intergeneracional en Málaga, perdón, y en Salamanca, lo tenéis claro todas. Fenomenal. Vale. A partir de ahí es mucho más fácil construir. ¿Por qué? Porque la gente va a venir de alguna manera motivada dirigida a vuestra labor social. Con lo cual, en ese sentido, habéis definido unos objetivos claros y alineados transparentemente con la misión de vuestra entidad. A partir de ahí, hay diferentes procesos en los que embarcarse a la hora de ser una entidad de voluntariado. Y además procesos muchas veces burocráticos y sobre todo muchas veces formales. El primero de ellos tiene que ver mucho con la selección y la formación de vuestro voluntariado. ¿Tenéis todas las entidades un proceso de selección y formación de vuestro voluntariado inscrito dentro de vuestra entidad? ¿Me podéis trasladar lo mismo por el chat o de manera en directo? ¿Vale? SAS Intergeneracional responde que sí. Ana, Irene y Raquel, tenemos una formación básica y específica en función de la actividad. Perfecto. Irene. Y luego Raquel y SAS Intergeneracional. Nosotros no ¿Sí? hacemos una selección, sino que las personas interesadas nos van llegando en principio. Vale. Y luego pues les formamos, si no conocen este colectivo, pues un poco en lo que trabajamos y de lo que se trata y cuáles van a ser sus funciones. Vale. ¿Les explicáis por qué es importante el formar al voluntariado dentro de una organización? Es decir, os preguntaría a las 4, ¿por qué creéis que el elemento organizativo es importante dentro de una entidad de voluntariado? Es decir, ¿qué diferencia a un voluntariado esporádico del voluntariado que se introdujo en la ley del año 96, un voluntariado dentro de una organización? Raquel, que estás ahí con el audio.
No te he entendido muy bien, Sí, es que estaba escuchando no, otra no te preocupes. que venía. Es decir, ¿cuál es el elemento diferenciador que, que aleja, es decir, que diferencia, por decirlo de alguna manera, un voluntariado individual, esporádico, de un voluntariado dentro de una organización de voluntariado? Eso es algo que tenéis que trasladar de alguna manera al voluntariado que se Mm, compromete a hacer la acción en vuestra entidad. Irene contesta, que lo tengo aquí en el chat, tenemos, espera un segundito, la implicación, el seguimiento y la conexión, fenomenal. mm. El resto, Sí, sí, Raquel, está claro. Irene, Sí, Sais, nosotros Ana, sí que les pedimos un compromiso. Nosotros voluntariado ¿vale? esporádico no contamos casi. Vamos, es más un compromiso de asistencia, que puedan tener un tiempo que hay gente que viene y quiere dedicar 1 hora todos los días y le decimos que no, preferimos que sea 2 horas a la semana, pero que sea una implicación y que vaya a ser con una continuidad. Vamos, principio. Vale, perfecto. María de SAS Intergeneracional dice también que la motivación, y yo creo que hay un elemento por el cual se introdujo la ley del año 96, y es que tener un voluntariado formado lo que implica, al final es un poco lo que ha dicho Irene, es decir, implica más responsabilidad de cara al voluntariado, sobre todo un seguimiento y sobre todo conexión. ¿Por qué? Porque una acción esporádica e individual, con la falta de ese voluntario o esa voluntaria, lo que haría sería perderse si ese voluntario, yo que sé, imaginaos que tiene un trabajo, tiene un desplazamiento en otro sitio, etcétera. En la medida que está inscrito dentro de una organización y esa organización tiene unos estándares en cuanto a formación, seguimiento, evaluación, etcétera, esa persona tiene que saber, esa persona a la cual se le atiende, a la cual recibe la acción de voluntariado o la actividad de voluntariado que sea, medioambiental, cultural o lo que sea, lo que sí tiene que entender es que esa acción va a seguir implementándose en el tiempo debido a que el voluntariado de esa entidad tiene una formación estandarizada, una formación continua y una formación con un seguimiento. Y eso implica que si una persona que falta, va a llegar otra persona que va a sustituirle, que va a tener la misma implicación, que va a tener el mismo compromiso y sobre todo va a tener la misma formación. Y esa formación que recibe esa persona está muy imbricada y muy relacionada con las líneas estratégicas o digamos vuestra misión y visión como entidad social. Es decir, Raquel plantea que no hacen un voluntariado puntual y que sí hacen un voluntariado de más tiempo. Eso es fundamental, es decir, dejar claro al voluntariado que va a hacer la actividad en vuestra entidad que el voluntariado tiene unos límites. Por ejemplo, en el voluntariado de solidarios, el voluntariado que le trasladamos a nuestra base social cuando llegan por primera vez es un voluntariado que tiene, se lo traducimos en que tiene un compromiso por la mañana o por la tarde a la semana. Y ese compromiso no puede superar las 4 horas de dedicación a la semana. ¿Por qué? Porque la experiencia, y además la ley de voluntariado, pero bueno, sobre todo la experiencia, nos dice que más allá de 4 horas de voluntariado a la semana, implica una mayor posibilidad de enganche emocional de la persona voluntaria respecto a la persona usuaria. Si ese enganche emocional se produce, entonces lo que nosotros propugnamos que tiene que ser la relación basada en un vínculo significativo, duradero, en una transformación social, eso tiene muchas más posibilidades de perderse. Y en ese sentido, lo que les pedimos es ese ratito de 3, 4 horas a la semana y sobre todo de un voluntariado colectivo, porque el sentido colectivo es fundamental, y a partir de ahí construir. ¿Por qué digo y por qué decimos que el sentido colectivo está muy relacionado con el objetivo? Es por lo mismo que os he preguntado antes el objetivo de vuestra entidad. Nosotros, particularmente, y creo que la mayor parte de las entidades de voluntariado que conozco, no pueden huir del sentido colectivo de lo que hacen. El sentido colectivo, además de ampararnos como comunidad y como elemento de participación, implica una mayor protección de cara al voluntariado en todos los sentidos, una mayor protección de cara a los usuarios, una mayor protección de cara a todas las acciones que desarrollamos, una mayor protección en cuanto a que el voluntariado sea saludable, sea confortable y sea mucho más duradero para la persona que hace el voluntariado. Es decir, los dos elementos, el sentido colectivo y el objetivo, están íntimamente relacionados en cuanto a lo que es la formación del voluntariado. Y en ese sentido, sea un voluntariado social, sea un voluntariado medioambiental o sea un voluntariado de cualquier otro tipo, tenéis que tener muy claro lo que he dicho antes, la misión y visión de vuestra entidad y sobre todo los límites, es decir, la caja donde va a entrar el voluntariado que realizáis. Y a partir de ahí es solo construir. Particularmente, ¿cómo construimos? Y lo decía en el anterior curso de participación, es fundamental establecer
líneas de participación fluidas y estables con vuestro voluntariado. ¿Por qué? Porque más allá de que el voluntariado, y como ha dicho antes la compañera, no sea un voluntariado puntual y sea un voluntariado comprometido, el por qué participar tiene varios criterios de respuesta. Primero, porque optimizamos nuestras acciones. Es decir, en la medida que somos un colectivo y participamos y llenamos la caja de ideas, las acciones están mucho más optimizadas. ¿Por qué? Porque damos mucha mejor respuesta a las necesidades que pueda tener, en este caso, las personas usuarias o la labor que sea. Es decir, dentro del componente colectivo, imbricado y absolutamente vertebrador, es el componente de participación. Además, si participamos, el voluntariado va a estar mucho más comprometido y va a estar mucho más satisfecho. ¿Por qué? Porque va rellenando, digamos, la ilusión o la idea inicial por la cual hacía voluntariado. Y además, de cara a las 4 personas que imagino que estaréis aquí, que sois lo que de alguna manera, que sois las que de alguna manera protagonizáis el voluntariado, se refuerza vuestro liderazgo. Es decir, aunque pueda parecer paradójico, digamos, el reparto o el nutrirse de las ideas, de las aportaciones y de las motivaciones del voluntariado, lo que hace es reforzar vuestro liderazgo. Es decir, lo que hace es que, primero, vuestro liderazgo que habéis establecido con objetivos claros, con una misión, una visión clara y una formación absolutamente clara, se refuerza con ahondar en la participación del voluntariado y de alguna manera legitimar que vuestra acción está reforzada por las acciones y el compartir que tienen el voluntariado. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas sobre esto? Vale, me alegra que esté o claro o absolutamente poco claro. Bien, así que esperemos que esté claro. Con lo cual, en ese sentido, es muy importante no quejarnos, y soy quizás el primer culpable, no quejarnos de falta de participación en nuestra entidad si no fomentamos y no multiplicamos y no ahondamos en los diferentes canales de participación y en fomentar espacios de participación dentro del voluntariado. Insisto, hay una retroalimentación y hay una conexión circular entre los objetivos de vuestra entidad, la misión, la visión de vuestra entidad, entre el voluntariado, entre la formación y entre los responsables de voluntariado. Es fundamental que eso circule en torno a 2 elementos primarios y primordiales, que son establecer bien claros los objetivos de la entidad y luego el sentido colectivo de lo que hacemos. Olvidándome de alguna manera o dejándolo de algún lado a los usuarios. Pero es que al final, como bien dice la ley de voluntariado, el objetivo último del voluntariado tiene que ser un objetivo altruista. Con lo cual, entiendo que la salud de esos elementos circulares que os he dicho, objetivos, misión y visión, lo colectivo, los responsables de voluntariado y la formación, ahonda en realizar una acción lo más satisfactoria posible con los usuarios, en el medio ambiente, en el campo de la cooperación, donde sea. ¿Bien? ¿Dudas? Vale. Muchas veces, y es el siguiente tema, muchas veces nos quejamos de falta de... Es decir, dentro de un poco y voy a otro asunto, dentro de lo que hacemos, el voluntariado, incluso los propios responsables de las actividades, nos quejamos de falta de cambio. Es decir, de que aquellos objetivos que nos trazamos y que muchas veces los objetivos son muy desazonadores, es decir, porque muchas veces no se cumplen de primeras y porque muchas veces el cambio, por ejemplo, en las personas es un cambio a largo plazo y es un cambio que tarda, nos sumergimos en una espiral, en una narrativa de crisis en la cual decimos que los objetivos, es decir, las propuestas de cambio no están implementadas o que tardan mucho, etc. Es importante saber valorar que los cambios, que en ese sentido los cambios tardan y que en muchas ocasiones esos cambios que tienen que ver mucho con la incidencia, con el cambio de políticas públicas, etcétera, solos no lo podemos hacer. Bien. Siempre cito a León Felipe en este ámbito, en el tema del trabajo en red, porque las cosas siempre se hacen, pues eso, puedo llegar a tiempo y con la rienda suelta, pero es mucho mejor llegar a tiempo y con todos. En ese sentido, todo lo que hagamos en red, todo lo que hagamos de manera conjunta, todo lo que hagamos con las diferentes partes
que componen, más allá del voluntariado y de los usuarios, unas diferentes partes que componen el trabajo que hacemos, va a ir mucho mejor. Os pongo el ejemplo. Nosotros tenemos 4 programas: el programa de mayores, el programa de salud mental, Solidarios para el Desarrollo, el programa de prisiones y el programa de personas sin hogar. Hace tiempo establecimos y entendimos que la incidencia y el cambio no puede ser solo por parte de Solidarios. Primero, porque nos exponemos demasiado y porque muchas veces no llegaríamos, con lo cual es fundamental la unión y el trabajo en red. Y aunque el trabajo en red a veces tenga sus, y es un poco el espacio que estamos aquí con la plataforma de voluntariado y con las diferentes redes en las que estamos en Solidarios, léase de voluntariado, léase de los programas específicos. Es importante la unión y el conocernos mutuamente las diferentes entidades para poder, digamos, relativizar puntos de vista y poder sacar mucho más partido a las acciones que al final van a influir en el día a día de las personas a las que atendemos o de la naturaleza o del colectivo que atendemos. Y en ese sentido es fundamental tener claro la importancia del trabajo en red. El trabajo en red puede ser con administraciones, pueden ser con otras administraciones amigas en ese sentido, con otras entidades, con organizaciones de todo tipo, pero un trabajo en red que esté bien claro, que esté bien focalizado y que esté claramente ordenado un poco a tener, a amplificar, digamos, de alguna manera la voz que solo tendríamos o que podríamos tener minimizada si estuviera solo de manera individual. Por eso es importante la parte de incidencia, de trabajo en red, para ver un poco para saber un poco hasta dónde podemos llegar. Y en ese sentido, también ese trabajo en red nos dará la oportunidad para explorar los recursos que son necesarios a la hora de establecer nuestro trabajo. Es decir, la comparación dentro de vuestro medio cercano, pues me habéis dicho Salamanca, Málaga, etcétera, u otros espacios, nos sabrá, digamos, aquí yo creo que en el sector social además somos generosos en ese sentido y pocas veces nos escondemos las cosas, por lo menos yo en los entornos de trabajo en red o en plataformas que trabajamos en red, nos guardamos poco y somos muy de compartir, con lo cual es importante que os acerquéis a otras entidades que a lo mejor tienen vuestra misma labor o tienen una labor parecida, para que veáis un poco, para que establecéis sinergias y ver un poco en la situación y en el lugar en el que estáis. Bien, eso es importante. Y luego, por último, también es importante la evaluación y la mejora continua a la hora de realizar las acciones de voluntariado, ¿vale? ¿Dudas hasta ahora? Vale, Carlos, creo que les voy a hacer trabajar por grupos pequeños, ¿te parece? Vale. Pues mira, voy a hacer unas preguntas, las estoy copiando en el chat, ¿vale? Mira, la primera pregunta, para que la penséis, y os doy 5 minutillos para trabajarlo en grupo, es: ¿qué necesidades concretas tenéis en vuestra en vuestra entidad de voluntariado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿y a esas necesidades, si ya les habéis dado respuesta, por favor, concretad de qué modo? Es importante en la primera pregunta, por favor, que concretéis qué necesidades concretas tenéis en este ámbito, en el ámbito de impulsar proyectos de voluntariado, tenéis en vuestra entidad de voluntariado. Es decir, de alguna manera, ¿qué os ha llevado a venir aquí? Y luego, a esas necesidades, ¿les habéis dado respuesta ya de una vez o estáis esperando a darle respuesta? ¿Vale? Si te parece, Carlos, imagino que habréis anotado la pregunta. Lo que hago es dividirles en grupos. Pongo 2 grupos, asignar manualmente y Mm. creamos. ¿Os parece? Vale, de acuerdo. Bien. Estamos todas, falta me parece. Yo creo que estamos todas, ¿eh? Estamos todos, ¿no? Vale, perfecto. Hola, Irene, ¿qué tal? Gracias. Bueno, comentadme un poco. Primera pregunta, quien quiera, ¿vale? Las que podáis. ¿Qué necesidades concretas tenéis en vuestra entidad de voluntariado? Es una pregunta que, que tiene que ver. Ah, vale, bueno, y vamos por la primera, por esta Ana. Es una pregunta en la cual tiene que ver mucho con, con lo que hemos esbozado al principio. Y bueno, me dice que no nos ha dado tiempo, pero no te preocupes. Lo que sea, Ana. La primera pregunta es: ¿qué necesidades concretas tenéis en vuestra entidad de voluntariado? Quien quiera contestar, de uno de los 2 grupos, ¿vale? Habéis hecho 2 grupos. Quien quiera contestar de los 2 grupos. Es una pregunta quizá más individual, apelando a lo individual, pero bueno, ¿qué necesidades tenéis? ¿Alguien? Hola,
¿Se me escucha? Hola, se te escucha perfectamente. Bueno, si queréis, pues hablo yo entre otras cosas porque ha sido mi culpa de que no haya dado tiempo terminar, porque aquí trabajo en un centro Nada, Ana, de atención y estaba atendiendo en ese momento. no te preocupes. Dinos. No, lo que hemos coincidido Irene y yo es en la falta de participación. Vale. En mi asociación tenemos el listado, una media de unos 45 o 50 voluntarios, Y van bien. pero la participación en la realidad es bastante escasa, descartando el programa de inmigrantes con las clases de castellano, que sí son muy constantes las voluntarias. En infancia, por ejemplo, que es donde más voluntariado hay, que a lo mejor hay 25 o 30, y en la ludoteca mi compañero se ve muchísimos días solo. Ahora, eso Sí. sí, viene un campamento, viene una actividad más llamativa y sí te sobra gente. Entonces, no sé, en la semana que viene he quedado con unos cuantos de voluntarios que son también mentores para ver qué se nos ocurre para dinamizar y animar otra vez la participación. Estupendo eso que dices. Es decir, el tema de la participación es un tema recurrente en todas las entidades de voluntariado, Ana. Es decir, yo creo que desde antes de la pandemia, pero yo creo que la pandemia reforzó un poco esa sensación, es cierto que el voluntariado se ha vuelto un poco más etéreo. Es decir, se ha ido comprometiendo quizás exactamente igual o más que antes, pero es cierto que se ha comprometido mucho menos, un poco enfocado a lo que decimos las entidades. Es decir, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, hemos sido bastante sólidos en cuanto al compromiso y a veces lo hemos tenido que rebajar de alguna manera, pero es cierto que el voluntariado se ha comprometido mucho menos. Yo creo que hay que apelar un poco, en relación a lo que dices, hay que apelar un poco a que tengáis claro primero el objetivo de lo que hacéis, lo que le pedís al voluntariado y dentro de eso, lamentablemente, si tenéis unas actividades en las cuales acude mucha gente, entran dentro de vuestra misión y visión, pongámoslo de ejemplo, y tenéis otras en las que desaparece la gente, obviamente tenéis que enfocarlo a donde tenéis mucha más respuesta, pero eso sí, sin olvidar preguntaros qué leches le pasa a esta y si verdaderamente está vinculado a lo que nosotros hacemos o a lo que nosotros de alguna manera tenemos sentido como entidad. ¿Vale? Pero es cierto, y hacéis muy bien, en primero preguntar a los mediadores y preguntar al voluntariado, y sobre todo lo que decía antes en cuanto a participación. Es decir, no asumáis la responsabilidad vosotros únicamente de haceros preguntas y de generar canales en cuanto a la participación. Es decir, es importante que el propio voluntariado que está comprometido, se haga preguntas y haga preguntas al resto de voluntariado de por qué el resto de voluntariado no está comprometido y sobre todo qué propuestas podemos hacer como conjunto a la hora de animar, a la hora de dinamizar, a la hora de implementar o a la hora de aumentar el número de voluntarios en nuestra entidad. Es decir, pero de alguna manera es lo que os decía antes, asumir y difundir y a la vez difuminar un poco las responsabilidades a la hora del seguimiento y del día a día de la entidad. Es decir, si tenéis un voluntariado comprometido, tenéis un voluntariado activo, aunque sea poco, a ese voluntariado a lo mejor le tenéis que pedir un poco más para ver qué podemos hacer para captar a más voluntariado o para hacer que otros voluntarios vean que tiene más sentido o que por qué se comprometen más o por qué se comprometen menos en lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, os pongo como ejemplo por si lo queréis coger, nosotros en Solidarios tenemos dos cosas, dos elementos que de alguna manera han surgido un poco del diálogo con el voluntariado y que nos lo han respondido el propio voluntariado. Uno es, desde el año 2009 aproximadamente, son grupos de sensibilización, es decir, es voluntariado, nosotros tenemos, les he dicho a qué nos dedicamos, pero tenemos en la mayor parte de los programas, menos el de salud mental, tenemos un grupo de voluntariado de sensibilización. Ese grupo de voluntariado de sensibilización es un grupo de voluntariado que más allá de su actividad concreta semanal, se compromete a idear, a repensar, a fomentar o a hacer propuestas en cuanto a actividades de sensibilización. ¿De actividades de sensibilización encaminadas a qué? A cambiar, digamos, la opinión, a cambiar un poco la línea, cambiar un poco la dinámica en cuanto a cómo se ven los diferentes colectivos por parte de los medios de comunicación o cómo los ve la gente. Esto se traduce
en que el propio grupo de sensibilización encabeza y dinamiza las actividades de sensibilización, es decir, participa mucho más porque nosotros les hemos dado espacios para participar más, y luego que van más allá de su actividad y encima ven que en muchas ocasiones esas actividades tienen una mayor, es decir, lo que hacen y el sentido para lo que vinieron tiene una mayor repercusión. Eso sí, no os engaño, participan casi siempre los mismos y un porcentaje muy reducido de la entidad. Bien. Y luego, otra iniciativa que tenemos que surgió después de la pandemia, en virtud un poco a lo que tú has manifestado, Ana, y el resto también de compañeras que seguramente estén en la misma situación, es un grupo de captación de voluntariado encabezado por el propio voluntariado. ¿Vale? Es decir, el propio voluntariado, hemos hecho una difusión a toda la base social que hace Voluntariados Solidarios sobre quién quiere estar en un grupo de captación de voluntariado. ¿Por qué? Porque entendemos que son ellos, los propios voluntarios, los más legitimados en cuanto a discurso para saber qué hace que tú vengas a la entidad o que vayas a otra entidad o que no te comprometas más o te comprometas menos. Primero porque ellos tienen el contacto con otros voluntarios, han visto pasar a mucha gente, etcétera. En ese sentido, los técnicos de los programas nos hemos reunido con los diferentes voluntarios que han asumido esa participación en el grupo de captación y lo que han hecho ha sido reunirse cada mes y medio, cada 2 meses a pensar actividades de captación. Y de ahí han surgido mogollón de cosas, que resultarán o no, que algunas están resultando y otras que no. Pero sí, ellos se sienten muchos más partícipes y sobre todo nosotros englobamos muchas más acciones que una de dos, o no habíamos contemplado o las teníamos difusas, o las teníamos perdidas, o las teníamos olvidadas, o a lo mejor nos dan ideas nuevas, sobre todo y especialmente si el voluntariado de ese grupo de captación es de edades diversas, de procedencias diversas y de motivaciones diversas. Eso es fundamental, pero sin olvidar, y de una manera más sencilla que lo podéis adoptar o digamos, simular como queráis dentro de vuestra propia entidad de voluntariado, sería nunca olvidados, o sea, nunca olvidad que para fomentar la participación, dos cosas. Tenéis que fomentar actividades de participación y luego que en esas actividades de participación estén involucrados también el voluntario. Es decir, no les dejéis de lado, porque al final las entidades de voluntariado actuamos de una manera muy asimétrica. Es decir, propugnamos a lo mejor un lenguaje mucho más simétrico, un lenguaje mucho más horizontal, y luego al final actuamos con mucha simetría o actuamos demasiado verticales y siempre hay que tener en cuenta, siempre, 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 el sentido que tiene contar con el propio voluntariado a la hora de realizar las acciones. Eso sí, el marco y la caja la tenemos que establecer claramente nosotros, las entidades, ¿vale? ¿Alguna cosa más respecto a la primera pregunta? Es decir, ¿qué necesidades concretas tenéis en vuestra entidad de voluntariado? Raquel, Irene, he visto que se ha salido, sí, María se ha tenido que salir. Raquel, Irene. Raquel, a lo mejor que tú estás en el audio porque Irene no podía. Vale, perfecto. Y luego la segunda pregunta es, ¿a estas necesidades ya les habéis dado respuesta y en qué sentido? Y en ese sentido, ¿de qué modo les habéis dado respuesta? Ana o Raquel o Irene. Es decir, la ¿Y la necesidad que segunda, habéis... perdón? La segunda es, ¿a estas necesidades ya les habéis dado respuesta? Es decir, ya me has dicho que vas a generar una reunión con los mediadores, etcétera. Bien, pero a lo mejor Raquel tenía, si esa situación a lo mejor le habéis dado respuesta de otro modo, contadme. A ver, nosotros, como te decía, eso, que no, lo que yo le decía a mi compañera, eso, que tenemos que reactivar la actividad del voluntariado, lo que no sabemos cómo ni lo que queremos, que es lo que nos tenemos que plantear, yo creo, porque en el punto en el que estamos, Pero tú, ¿qué quieres, Raquel? Es decir, vuestra eh, entidad, ¿qué quiere? O digamos, nuestro modelo de voluntariado, ¿qué quiere hacer? a ver, claro, nosotros eso, yo creo que, como te digo, está un poco paralizado y lo que tenemos que, ahora que estamos en este punto que está tan parado, que retomar y ver un poco qué queremos hacer y lo que tú dices, ¿no? Hacia dónde queremos ir y si queremos continuar con la línea que teníamos antes o vamos a plantear cosas nuevas, porque, no sé, porque eso, porque la participación es escasa y no sabemos el por qué. Y los propios voluntarios que vienen, pues bueno, los 4 que tenemos sí que están contentos. Tampoco les preguntamos qué necesidades tienen o qué podríamos hacer y tampoco nos saben. Ellos están a gusto y con esto les sirve, ¿sabes? No sé, nos parece Pero difícil. os trasladan ellos por qué no participan el resto, de la manera que a lo No, mejor sí participan ellos. no, mm,
No, hay veces que, bueno, pues sí que mucho, bueno, el problema es que, bueno, trabajan, nos apoyan en lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, en el centro de día con usuarios. Entonces, los profesionales, tenemos cubiertos con profesionales todo, ellos apoyan. Entonces, muchas veces es, si ellos, la sensación de si están haciendo algo realmente, si es Útil. necesaria su ayuda, porque se sienten a veces como que ya está cubierto y nosotros les decimos, les trasladamos que sí, intentamos transmitirles que ellos se encuentren a gusto y satisfechos con lo que hacen porque sí que nos es de ayuda, pero para ellos hay veces que no les llega. Nos cuesta eso, no sé, pero no Vale, sabemos cómo hacer. normal, estáis Tampoco. en una situación... Sí, Mm, hola, sí, hola, dime. ¿estáis? No, no, no sé si estaba hablando alguien. Ah, Vale, no, es decir, en ese sentido es complicado. Os voy a poner en el chat algunos criterios en cuanto a que a lo mejor os pueden servir, es decir, que porque habéis ido un poco las dos en la misma línea, es decir, que cómo mejorar la participación de voluntariado. Pero insisto, es decir, que no estáis solas en esto, que todas las entidades de voluntariado ahora mismo estamos en ese discurso de cómo mejorar la participación. Algunas tenemos a lo mejor el campo más trillado y aún así tenemos dificultades. A lo mejor las que estáis empezando podéis tener más dificultades, pero nunca olvidéis eso, definir claramente la misión, los objetivos, la visión de lo que hacéis, un poco tener clara la formación de vuestro voluntariado y sobre todo lo que le decís a vuestro voluntariado a la hora de realizar. También establecer unos canales de difusión adecuados para la captación del propio voluntariado. Y en esa línea, os pongo ahora en el chat una serie de criterios que yo creo que son interesantes a la hora de, digamos, de establecer los criterios. ¿Lo veis ahí? Es decir, por un lado, que lo hemos esbozado ya, es optimizar la comunicación. Es decir, informar en todo momento y por todos los canales posibles, también a veces de una manera discreta, también es decir, no les podéis comunicar todo y en todo momento y a todas horas, ¿vale? Porque a veces también la gente se satura, de o las posibilidades o las diferentes acciones de participación que estáis generando, o bien qué podéis hacer para mejorar esa participación, insisto, con los legítimos que tienen ese espacio. Eso por un lado. Luego, definir, roles claros, es decir, hay que asegurarse que el voluntariado cumple sus funciones y que esas funciones, como os he dicho al principio, tienen que ver mucho con los objetivos de la entidad. De alguna manera, pese a la pretensión que podemos tener nosotros, que hemos dejado muy claras las cosas, que está meridiano, que tal, si a veces se producen discrepancias, suele ser. Aquí, por ejemplo, en la entidad en la que yo trabajo, hay mucho picoteo, yo lo llamo picoteo. ¿En qué sentido? Es decir, se apunta mucha gente a realizar voluntariado, a querer realizar voluntariado, y luego concretan, os diría, un 20%. ¿Bien? Y de ese 20%, a lo mejor un 5 o un 10% es un voluntariado comprometido. Así os lo digo. Es decir, hay un descenso en cascada desde las necesidades iniciales a la ilusión inicial a lo que es una acción clara. ¿Bien? Pero en ese sentido, eso puede ser porque lo que les decimos no les cumple sus expectativas, porque están picoteando, a lo mejor, entre comillas, en otra entidad, o lo que sea, que es absolutamente legítimo. Esto es voluntariado, nunca lo olvidemos. Bien, y en ese sentido, pero que nosotros nos quedemos tranquilos a la hora de definir claramente los roles o el papel que tienen ellos como voluntarios. Luego, por otro lado, y es importante, aquellos, y lo decía Raquel, aquellos que están viniendo asiduamente, aquellos que están participando, aquellos que están comprometidos, aquellos que tienen un sentido de responsabilidad, aquellos que hacen la labor por la cual al principio fueron contactados y que encima cumplen, también hay que agradecer a nivel de participación su labor. Es decir, y sobre todo, y lo último, insistir mucho en la parte, y os insistirán también ellos, es decir, muchas veces un trabajo, como os he dicho al principio, que es circular y que tiene que ver mucho con un manejo circular de la información. Es decir, es apelar a la formación, formación, formación y formación. El voluntariado constantemente, esperemos, estará pidiendo formación en determinados hábitos. En determinados hábitos, en determinadas actitudes, en determinadas aptitudes y en determinadas competencias o en determinadas circunstancias que sirven para mejorar su trabajo como voluntariado. Y en ese sentido tenemos que dar respuesta, igual que lo hacéis vosotros al estar aquí, vosotras al estar aquí, tenemos que dar respuesta como entidades de voluntariado a la formación que ellos demandan y sobre todo para, para huir, entre comillas, de esa parte, de esa mezcla que puede haber entre voluntarismo y voluntariado formado, voluntariado comprometido, etcétera, etcétera. ¿Vale?
¿Alguna cosilla más? Ah, mira, deja Carlos aquí el cuestionario de satisfacción del webinar. Estamos a unos 6 minutos de que os sintáis plenamente satisfechas de este webinar. Así que si tenéis algo que comentar, insisto que esto os va a generar muchísimas más dudas que certezas, os he dicho. Pero quizás el camino, obviamente, como en cualquier proceso, de poder ir avanzando y de establecer yo que sé, una mayor satisfacción en lo que hacéis y en muchas veces en no andar predicando por el desierto, porque a veces es una cosa insostenible, de verdad. Y además, lo que ha dicho antes Raquel, y lo que puedo atisbar un poco en sus palabras, que es muy desmotivador ver que, de alguna manera, todo el compromiso que hemos establecido al principio, toda la ilusión que hemos establecido al principio, se va difuminando por determinadas cosas y que al final eh, puede ser difícil. Pregunta Irene que si podemos hacer actividades puntuales para estos voluntarios de cara a que se vayan vinculando con la entidad. Sí, lo único, nosotros, por ejemplo, huimos, pero eso, cada entidad tiene su propia idiosincrasia y eso es fundamental, Irene. Si crees que el establecimiento de actividades de voluntariado puntual que vayan vinculadas con el objetivo, la misión y la visión de lo que hacéis como entidad de voluntariado, van a fomentar una mayor adherencia, es decir, un mayor conocimiento y una mayor experiencia, a lo mejor, de aprendizaje de voluntariado, de lo que va a hacer el voluntariado a través de esas actividades de voluntariado puntuales para algo ya luego mucho más comprometido, adelante. Es decir, no te voy a decir que no, porque a veces sí funciona. Nosotros, por ejemplo, hemos de alguna manera ralentizado en algunas circunstancias el compromiso del voluntariado, porque el tiempo ha cambiado mucho, porque los tiempos han cambiado mucho y las personas están a 200 millones de cosas, ¿bien? Y si no, en muchas ocasiones perderemos el sitio. Pero si crees, insisto, que la propia acción va a completar lo que estáis haciendo como entidad de voluntariado y va a completar lo que hacéis y tiene sentido dentro de vuestra misión, visión, los objetivos de lo que hacéis y sobre todo redunda en un beneficio para los usuarios o para la labor que hagáis, adelante, 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 dejando claro, eso sí, a lo mejor que esas acciones puntuales van a tener un sentido mucho más comprometido a largo plazo y un sentido mucho más establecido. Y ahí primero vas a tener, seguramente, vas a quitarte gente, pero la gente que ya tengas será una gente mucho más comprometida. Y un poco en respuesta un poco a lo que buscabas al principio. Puede ser una estrategia para buscar lo mismo, eso es así. ¿Más cosas? ¿Nada? Vale. Pues Carlos y compañeras, Muy bien. muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un poco así medio rapidillo y un poco con unas circunstancias un poco excepcionales, pero bueno, yo espero que en este ratito hayáis tenido alguna respuesta y habéis podido a lo mejor empezar a dudar. De todas maneras, yo voy a poner aquí mi correo por si tenéis cualquier duda que me podáis preguntar directamente. Yo encantado de tener a lo mejor una reunión un poco más en concreto vuestras necesidades con vosotros. Si a lo mejor en alguno de los elementos que os he dicho habéis encontrado una clave y queréis andar en esa clave, yo a través de la experiencia nuestra, la experiencia que he visto en otras entidades, sí os puedo trasladar un poco, de manera un poco más específica y mucho más duradera, os puedo trasladar algunas respuestas sin ningún tipo de compromiso, no os preocupéis. Yo imagino que también la volunteca a veces también, y es un poco, por eso le he dicho a Carlos que la metodología aquí es el contenido, a veces se trata de construir a través un poco de lo que nos veamos. Si no nos vemos, no podemos construir. Bien, Ujú. Correcto. muchas gracias. Gracias a Pues muchas todas. gracias, Álvaro. Gracias a todas, gracias a Carlos. Un Iríamos saludo. cerrando el webinar. Rápido, comentaros lo que os ha dicho Álvaro, que todavía está bueno, os he dejado el cuestionario de satisfacción. Y por otra parte, bueno, os invitamos a consultar nuestra página web, La Volunteca, donde encontraréis bueno, muchos recursos para las entidades, cursos, convocatorias de subvención, sobre todo, contenido de actualidad sobre el tercer sector. Y bueno, más webinars, ¿vale? En noviembre tenemos un par activos, el 20 de noviembre, evaluar la participación del voluntariado en los proyectos de acción social, retos y oportunidades, y el 28 de noviembre, cuidar a quien cuida, cómo acompañar el voluntariado. Así que nada más. Álvaro, Muchas gracias. daros las gracias por vuestra asistencia y os esperamos en los siguientes webinars.